Aquí está. Entonces, recuerden cómo mido los voltajes de línea. Entonces pongo mi multímetro así. Multímetro, ¿verdad? Lo pongo en voltaje y lo pongo en AC. Si voy a medir el voltaje de línea, pues es de acá. Este sería el voltaje VAB. Ah, una cosa. Esta tablita está mal hecha. Está mal hecha. Debería ser así. Así que la corrigen. Fíjense bien, así debería de ser. ¿Ve? Conexión. Y, Y delta. Delta, delta. Delta, delta. Después delta Y. ¿Verdad? Aquí le voy a agregar. Insertar. No, aquí es. Insertar. Entonces aquí va a decir voltaje de línea. Aquí va a decir voltaje de fase. Y aquí va a decir corriente de línea. Y aquí debería decir corriente de fase. Ajá. Ajá, entonces aquí va a decir VA, ¿verdad? VB, voltaje BC. Aquí sería VAB, BBC, BCA, aquí IA, IB y C. Aquí sería la corriente de fase, sería la corriente que va de la fase A a la B. Aquí la corriente de fase que va de la fase B a la C. Aquí de la C a la A. Y aquí donde dice potencia de fase, igual fase A, fase B, fase C. Y aquí dice factor de potencia de fase. Hijo de puta, si es una muleta. Creo que lo mejor sería recortarla, hacerla 2. Hasta aquí, miren. La hacen hasta aquí. Yo se lo voy a hacer aquí. Y esto lo pongo acá. Lo de la potencia lo hacen aparte. Así, miren. Porque si lo hacen en una sola es demasiado largo. Así debería ser la tabla. ¿Me entienden? Entonces, Pero esa tabla por el momento de ponerla en el informe, no sé si se puede, si cabría. Ah, entonces pongamos. sí, con esas tablas hemos tenido problemas en los informes porque Podríamos anotarlas al final del informe, no sé si. No, 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 no. Tienen que quedar en el procedimiento. sí, hemos tenido problemas con eso porque Bueno, cuando son un poquito largas, no, ya sé, ya saben. Entonces hagamos 3, hagan 3. Así, fíjense bien. Esta la voy a cortar. Hagan 3 así. De Entonces, vea, voltaje, corriente y de potencia. correcto. Así ve. Así. Ahí queda cheque. Se va a mirar más bonito y más ordenado. Ahí, miren. Solo que va, imagínense que es. Ah, sí, sí, sí. No, sí está bien. No, no.
Pensé que era una para cada conexión, pero no, aquí está la conexión. Entonces, por ejemplo, yo aquí en mi circuito tengo la conexión YY, ¿verdad? Ah, por cierto, antes que se me olvide, van a tomar una captura, pero así en limpio, sin los multímetros. Una captura de cada conexión. Entonces la captura de YY, la toman. Captura de YD, captura de DD, captura de DY. Después ahí ustedes con el multisim, aquí ponen los multímetros. Por ejemplo, aquí voy a medir el de línea, ¿verdad? 207.83. Entonces aquí lo anoto. En dónde se las ponemos las capturas? Esas serían antes de la tabla. O sea, van haciendo el procedimiento, ¿verdad? Construir el siguiente circuito. Después de este paso seguiría, ¿ve? Construya ta. Entonces van las capturas después de este paso. La captura de este y de este. Después del paso 4. Las capturas. Sería figura 1, conexión YY. Figura 2, conexión YD. Figura 3, conexión DD. Figura 4, conexión DY. Después la tabla. La llenan, ¿verdad? Entonces, para medir voltaje ya saben que se conecta en paralelo, ¿verdad? Aquí. Ahí estoy midiendo voltaje de línea. Después, para medir voltaje de fase, puedo poner otro multímetro aquí. Voy a medir aquí. Este sería el voltaje de fase, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí está, 119.982. Casi 120, ¿verdad? Después, corriente en este caso, acuérdense que la corriente de línea es la misma de fase. No solo es un multímetro aquí en serie, ¿verdad? Y este lo pongo en amperios AC. Y ahí está, me da 119.10, bueno, 120 miliamperios. Ajá, ahora ya medí la de la fase A. Fase A. Tomamos captura ya con No, los me- no tomen capturas porque serían demasiadas capturas. Entonces aquí ya viene la fase A. Esta me da, vea, me da 207.842 voltios, ¿verdad? Después el B no lo medí, pero voltaje de fase, el de fase me da 119.995. La corriente de línea de la fase A me da 120 miliamperios. Bueno, no, ustedes lo tienen que poner así, todos los decimales que les aparezcan. MA. Y esta que es la misma, ¿verdad? En este caso. Esta es la misma. O saben que no, más se me va a hacer, o no, sí pónganlo así. Aunque se me haga más revisar, pero ustedes van a entender que es la misma. Pónganla de nuevo aquí, ¿verdad? Porque es la misma. No es que voy a poner otro multímetro aquí. Me va a dar lo mismo, ¿verdad? Y esto yo lo puedo mover aquí, miren. O sea, cuando yo estoy en una instalación y quiero medir el voltaje de fase, pues lo pongo aquí por donde está la carga, ¿verdad? Y si me voy a las líneas de entrada, de donde agarra, donde está la conexión con la empresa que brinda la energía eléctrica, pues lo agarro de la línea de afuera, ¿verdad? Del poste, que va a ser esta, digamos. Y va a dar la misma corriente, ¿verdad? Si está en YY. Entonces, fíjense bien. Después esto yo lo paso. Quiero medir la fase BC. Entonces sería de acá a acá, ¿verdad? Este sería voltaje de línea BC. Después el voltaje fase. Aquí yo lo estoy haciendo a la carrera, ¿verdad? Ustedes lo hacen más despacio, más ordenado. Este sería el voltaje de fase BBC, ¿verdad? B fase. Perdón, voltaje de fase B. Aquí. Aquí está. Después la corriente. Pues aquí puedo poner otro.
Ahí está. Le doy run. Ya está. Este es mi voltaje de línea BBC. Voltaje de línea y de fase. Y mi voltaje de fase B. Aquí está. Y lo voy anotando aquí, ¿verdad? Aquí sería voltaje de 207.838. ¿Qué más? Voltaje de fase, aquí me da 120. Corriente de línea, aquí me da 120 miliamperios. Y aquí me da lo mismo que acá. Ajá, ahí ve, ahí está. Y después hago lo mismo con la C, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más falta? Ahora falta la de la potencia. Fíjense bien, aquí les tengo que explicar cómo usar el batímetro. El batímetro para medir potencia. Aquí está. Yo voy a medir la potencia de la fase A. Voy a borrar estos. Entonces aquí, para medir la potencia, dice aquí potencia de fase, ¿ve? Si yo lo conecto aquí, el voltaje de línea, voy a medir potencia de línea. ¿Ve? Sí, potencia de línea. O sea, la potencia de la línea A a la B. Entonces, de fase, para trabajar todo de fase. Igual cuando ustedes hacen análisis de circuito, siempre trabajan potencia de fase. Y si yo quiero la potencia total, si es carga balanceada, es la potencia de fase por 3. Porque cada fase, si está balanceada, consume la misma potencia. Entonces, si encuentro la fase de una potencia, ya tengo las 3. Ve la fase, la potencia de todo el sistema, porque solo esa, la de monofásica, la multiplico por 3 y ya tengo la total, ¿verdad? Ahora, si es el sistema desbalanceado, sí tengo que encontrar la potencia de cada fase y sumarlas las 3. Entonces, para encontrar la potencia aquí de fase, pues aquí conecto en paralelo con la fase y le conecto en serie. Este es el voltaje y este que tiene la I es corriente. Entonces le voy a desconectar aquí y esto es como un amperímetro. Entonces lo conecto en serie, ¿ve? Ahí. El voltaje en paralelo, ¿ve? Y el de corriente en serie. Entonces le voy a dar clic aquí, le doy run. Y ahí está. Aquí dice 14.4 watts. ¿Dónde está la fase A? 14.4 watts. Y el factor de potencia. Aquí ya lo da de un solo, ¿eh? Esto no me da ángulo. Me da el factor de un solo. 1. Ya saben por qué es 1, ¿verdad? Aquí solo hay carga resistiva. Cheque ahí. Entonces, ¿qué más? Vamos a probar algo. ¿Se acuerdan que les había dicho que aquí el factor de potencia daba diferente? Pero eso es calculado ya en cálculo, ¿verdad? Por la referencia que nosotros usamos. Como un factor, algo más que todo matemático. Vamos a ver cuánto da aquí. Ah, fíjense bien, ¿ve? Tengo carga resistiva, pero aquí no me da 1 el factor de potencia. Miren, ¿se acuerdan por lo que les dije, verdad? Que hay un desfase del voltaje con respecto aquí. ¿Cómo bueno, ustedes si lo hubieran hecho solos, se hubieran preguntado, ¿cómo por qué no me da 1 el factor de potencia si yo solo tengo carga resistiva? Como les dije, hay 2 factores de potencia, hay uno de fase y otro de línea. Fíjense bien, aquí me dio 1 el de fase, pero el de línea, miren, 0.86. Y esos son los 30 grados que agrega aquí el voltaje de línea. Ahí están. Entonces ahí llenan la fase A, fase B, fase C, de potencia, de corriente, de factor de potencia, de voltaje. Cheque, ¿alguna duda? Hola, no hay dudas, ¿todo claro? No, no hay dudas. Vaya pues.
Sigamos con el siguiente paso. Fíjense bien, aquí primero carga resistiva, balanceada. Después dice construir el siguiente circuito en serie, 50 ohms con 200 microhenries. Entonces, para el siguiente circuito de la figura 2, mide los voltajes de línea y fase, posteriormente mide las corrientes de línea y fase, mide la potencia de cada fase. Después dice construya una configuración estrella delta, igual que acá. Estrella delta, 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 estrella, utilizando los voltajes de la fuente de 480 voltios con una frecuencia de 60 Hz y la carga de 50 ohmios y 200 microhenries en serie. Realice todas las mediciones del paso 7 y 8 en cada configuración. Después dice llene la siguiente tabla con las mediciones obtenidas. Ya saben que van a hacer lo mismo. Serían las 3 tablas así, ¿verdad? Las Y 3 tablas. si la conexión estuviera en estrella delta, por ejemplo, ¿cómo se medirían esas cuestiones? Ya les enseño. No. Ya les enseño. Entonces, hacemos las conexiones, medimos. Después, fíjense bien, este es resistivo, carga resistiva. Carga resistiva balanceada. Este es carga resistiva inductiva balanceada. Y este es carga resistiva inductiva desbalanceada. Entonces van a hacer lo mismo, llenar las 3 tablas de voltaje, corriente y potencia. Y por último, el paso que les había dicho, en la configuración yo llegué con 480, 60 Hz, una captura del osciloscopio. Y por último, el cuestionario. Entonces, ¿cuál conexión me decía para que la hagamos aquí? La Y delta o de... Hola. Entonces, no, bueno, no voy a hacer ninguna, pues si no tienen duda. Y delta. Y Es que yo delta. pensé que iba a hablar el otro chavo. Pues voy a quitar esto. Delta es de hacer un triangulito y no lleva tierra. Este lo conecto así. Voy a quitar este, ¿verdad? Porque la captura es sin eso, ¿verdad? Vamos a ver, pero vamos a hacer el dibujito aquí para que no nos confundamos. Si esta es la línea A, esta es la B y esta es la C. Entonces, en un triangulito tienen que ir así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? De acá tengo el VAB, voltaje de fase, VAB. De acá a acá tengo el BBC. Y de acá a acá tengo el BCA, ¿verdad? Entonces vamos a hacer las mismas conexiones que están acá, acá. Entonces este sería el de acá, perdón, aquí falta un cablecito. Ajá, esta está conectada con esta. Falta la conexión de acá a acá. Ahí, no, ahí estoy haciendo cortocircuito, perdón. No, es entre R1 y R2. Espérenme, a ver, ya me chulé. Vamos a hacer el dibujito.
pongamos este. Primero pongamos esto, pues. La de AB. AB. Esta sería de acá. Acá. Está. Ahora la de BC. BC. BC sería acá, B. Y la C. Ahora la de C. Tengo la de AB, que es esta. BC de acá a acá y ahora CA. Perdón. CA sería de acá a acá, ¿eh? Y ahí está. Ahí está, ese es el delta. Es de irlo haciendo paso por paso porque si se pueden enchivolar. Aplicar. Voy a cambiar el colorcito aquí. Ahí, entonces quiero medir voltaje. Aquí los voltajes de fase con los de línea son iguales, ¿verdad? Si yo mido de acá a acá, voltaje de fase AB, va a ser el mismo voltaje que yo lo mida de acá a acá, ¿verdad? Mire, es el mismo voltaje. Aquí lo que cambia son las corrientes, ¿verdad? Entonces voy a conectar. Aquí esta sería la corriente de la fase A. Perdón, corriente de línea, quiero decir, corriente de línea. Esta es la corriente de línea A. Y aquí voy a poner la corriente de la fase A a la B. Y para que se mida aquí. Ahí, ¿verdad? Voy a poner esta corriente aquí y esta aquí. Ahí, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener mis voltajes de línea y fase y aquí la corriente de esta va a ser la de línea y esta la de fase. Ahí, entonces démosle. Y ahí está, ¿ve? Los voltajes de línea son los mismos y las, pero no, ¿cómo se dice? La corriente de línea y la corriente de fase son distintas, ¿verdad? Esta debería ser 359.986, debería ser raíz de 3 veces esta, ¿verdad? Lo podemos comprobar. 287.842. 207.842 por raíz de 3. Está 359.900. Vamos a ver, 359.993. Sí, ahí está. Si se fijan, ¿va? Y obviamente de la corriente, así como los voltajes de línea con los voltajes de fase estaban desfasados en Y, aquí los voltajes de línea con los voltajes de fase están desfasados. Las corrientes de línea con las corrientes de fase están desfasadas. E igualmente, como están desfasadas las corrientes en este caso, entonces el factor de potencia de fase no es el mismo al factor de potencia de línea. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros entonces? No, Y Todo la claro. potencia de fase la calculamos igual, ¿verdad? En cada fase. Sí, potencia de fase en este caso, vamos a hacer la conexión. Para que miren. Aquí no es calculada. Aquí la verdad es que no calculan nada. Perdón, las medimos. Sí. Fíjense, vamos a sacar el batímetro. Aquí el voltaje, ¿verdad? Lo puedo poner acá o hasta acá abajo, ¿verdad? Es lo mismo, es el mismo nodo. Y la corriente pues la quito de acá, ¿ve? Voy a conectar aquí este.
de ahí. Miren, ahí está, ¿ve? Me da 43.2 watts, factor de potencia 1. Ahora, si lo hago con la corriente de línea, en lugar de la de fase, me da 64 watts, porque ya estoy midiendo potencia. Ah, hay dos potencias también, hay potencia monofásica y hay potencia trifásica. Me da 64.8 watts con factor de potencia de 0.86. ¿Ve? Ahí está. ¿Otra duda? No hay más dudas. No, gracias. Bueno, pues entonces hasta aquí terminamos. Voy a subir los dos videos. Instructor, Ajá. tengo una consulta si me puedo unir a otro grupo de otra sección. Es que he estado haciendo los informes solo y es una buena chamba. De otra sección. Ah, vaya, pues está bien. Lo voy a Sí, es que permitir para que no lo me- haga. no Pero, o sea, este lo va a hacer, ¿verdad? Porque el del domingo pasado ya lo hizo solo. no, hoy siempre empiezo los viernes. No, o sea, el que va a entregar con otro grupo es este de circuitos trifásicos, Este, ¿verdad? sí, este. Porque el otro ya pasó, ¿verdad? Era para el domingo 6. Ah, sí, los otros sí los he subido. Ah, no, domingo 7 quiero decir. Ujú. Vale, pues sí, está bien. Bueno, gracias. Solo mándeme un correo, porque si no, cuando lo revise me voy a perder en la lista. Sí, está bien. Mándeme un correo Instructor, diciendo que se va a unir a otro grupo. Ajá, dígame. el laboratorio 2 aún no está revisado, ¿verdad? No, la verdad es que solo he revisado bien poco porque estaba bien ocupado. Ah, ok, gracias. Me voy a poner al día con la revisión en Semana Santa. Sí, Ok, excelente. en Semana Santa voy a poner al día con la revisión. Eh, yo ya les había dicho, ¿verdad? Que lo más importante es el procedimiento. Porque vaya, introducción aquí, o sea, está bien que practiquen cómo redactar una introducción y todo el rollo, pero no es lo principal del laboratorio, ¿verdad? Lo principal es que sepan medir voltajes, comprender lo que están midiendo y relacionar la teoría con la práctica, es más que todo lo importante, ¿verdad? Lleva la misma estructura, instructores, los objetivos, las conclusiones, todo acá, Sí, que los siempre, anteriores. todo igual. Ahí está en la guía de redacción, ¿verdad? Todo. Primero es el introducción, ¿verdad? Introducción, objetivos, marco teórico, procedimiento, después análisis de resultados, después el cuestionario, ¿verdad? Después del análisis. O no, sí, ¿verdad? Sí, después del análisis, el cuestionario, después del cuestionario, las conclusiones. Y por último, las referencias, ¿verdad? Sí, gracias. Vaya, pues. Bueno, Listo, gracias, instructor. nos Instructor, miramos. Ajá. yo tuve problemas el viernes pasado y no pude entrar. Solo quería corroborar si este domingo no hay entrega de informes, sino que la práctica de hoy es continuación de la del viernes pasado. No, es que el viernes pasado no tuvimos práctica. A ver, y Juan Molina se llama usted. Sí, Ah, qué no, raro. sí es mi nombre. No. Ah, pues no hay problema. No, el viernes pasado no tuvimos práctica. Ah, ok, es que como no vi ningún aviso en el campus ni Sí, nada, entonces supuse que había... yo les dije que es que el viernes pasado íbamos a tener esta práctica de circuitos trifásicos, pero como me dijeron que todavía no habían avanzado casi nada Creo que en la el habíamos tema. pasado para el sábado, en realidad. Ah, es cierto. No, para el viernes. No era el viernes que les había dicho. Hoy. No, el viernes creo que se sentía mal, entonces la pasamos para el sábado y el Ah, sábado. sí, el viernes me sentía mal, es cierto, estaba enfermo. La pasamos para el sábado y el sábado les dije que no, que no, Ah, que ok, no ok. íbamos a tener práctica, Ah, porque, entiendo. porque no habían avanzado en este tema. Entonces
porque si no el informe este hubiera quedado para pasado mañana. Y me están diciendo que acaban de empezar el tema de circuitos trifásicos, iban a andar bien perdidos. Ah, comprendo. Bueno, entonces nos miramos el 19, falta el de... El otro es el de transformadores. ¿Cuántos laboratorios son? Ya casi terminamos. Sí, miren, aquí está diagramas fasoriales y el transformador. Y después solo falta filtros. Entonces, les queda hacer 3 informes.